Hay momentos en la vida en que todo lo que conoces puede hacerse añicos con una sola llamada telefónica. Hace 2 meses, mi esposo Tim, el centro mismo de mi mundo, desapareció de mi vida sin previo aviso. Fue un accidente sin sentido en una carretera lluviosa. Algo que nadie podría haber evitado. Me despierto por las mañanas sin él y me acuesto por la noche con él todavía ausente. Todavía no parece real que esta sea mi vida ahora. La gente intenta consolarme diciendo que el tiempo cura todas las heridas. Pero desde ese día, mi propio sentido del tiempo se ha detenido por completo. El agujero en mi corazón parece crecer más y más profundo con cada día que pasa. Desde que perdí a mi esposo, me he retraído en mí misma, manteniendo mi distancia de todos, especialmente de mi propia familia. Sé que están preocupados por mí, pero su simpatía solo hace que mi dolor sea más difícil de soportar. Nunca fui particularmente cercana a mi hermana menor, Jenny. Siempre parecía vivir en un mundo completamente diferente, brillando de maneras que yo nunca pude. Luego una tarde sonó mi teléfono, rompiendo el silencio. El nombre de Jenny apareció en la pantalla. Fue tan inusual que recuerdo que mi corazón dio un vuelco. Hola, Heather. El próximo domingo vamos a hacer una fiesta de cumpleaños para el primer cumpleaños de mi dulce Matt. Tienes que venir. Matt, mi pequeño sobrino, a quien ni siquiera había conocido. Honestamente dudé. ¿Realmente estaría bien que alguien como yo, abrumada por el dolor, se presentara en un evento tan alegre? Pero entonces se me ocurrió una idea. Tal vez esta era una oportunidad, tal vez un regalo de lo alto, una oportunidad para reconectar con mi familia, a la que había mantenido a distancia durante tanto tiempo. Tal vez este era el primer paso para salir de las profundidades de la tristeza. Así que fui a la ciudad y busqué el regalo perfecto. Elegí un juego de cubiertos de plata de ley de un joyero de renombre, esperando que bendijera el brillante futuro de mi sobrino. El peso en mis manos pareció dar fuerza a mi resolución. Me imaginé entregándole el regalo a Jenny, riendo juntas, sosteniendo a Matt en mis brazos. Sí, podía hacer esto. Incluso si es solo un pequeño paso, necesitaba avanzar. En ese entonces no tenía idea. Esa fiesta no sanaría mis heridas. En cambio se convertiría en el comienzo de una trampa cruel, una que golpearía aún más profundo y me dejaría más rota que nunca. El día de la fiesta, respiré hondo y toqué el timbre de Jenny. En el momento en que se abrió la puerta, me golpeó una ola de música animada, perfume dulce y risas que parecían rebotar en las paredes. Dentro, la casa parecía sacada de un cuento de hadas. Globos de colores pastel y guirnaldas por todas partes. La sala de estar estaba llena de invitados elegantemente vestidos, amigos de Jenny y parientes lejanos, charlando con bebidas en la mano. Todos parecían tan felices mientras que yo, con mi vestido negro como una doliente en un funeral, me sentía como un fantasma incoloro completamente fuera de lugar. Heather, lo lograste. Jenny se abrió paso entre la multitud para saludarme, su vestido ceñido a la figura y su maquillaje impecable la hacían brillar. ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde está Matt? ¿O está durmiendo la siesta en la habitación de atrás? Te lo presentaré más tarde, dijo, sus ojos desviándose hacia la elegante bolsa de compras en mi mano. Oh, vaya. ¿Qué es esto? Es un regalo para Matt. No es nada especial, de verdad. No seas tonta. Muchas gracias. Con un gesto teatral, Jenny me abrazó, luego inmediatamente tomó la bolsa y desapareció hacia una mesa llena de regalos. Ese fue todo el alcance de nuestra conversación, solo un intercambio fugaz, pero me sentí agotada. Aproximadamente 1 hora después, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Jenny de repente tomó un micrófono y golpeó su vaso. ¿Todos, puedo tener su atención por un momento? La música se detuvo y todos los ojos en la sala de estar se volvieron hacia ella. Levanté la vista preguntándome qué iba a decir. Estoy realmente feliz de poder celebrar el primer cumpleaños de mi hijo Matt con todos ustedes hoy. Muchas gracias. Un cálido aplauso llenó la habitación. Jenny sonrió haciendo una pausa para causar efecto, luego, como si lanzara una bomba, pronunció sus siguientes palabras. Y en este día especial, tengo algo muy importante que compartir con todos ustedes.
Respiró hondo y me miró directamente. Por una fracción de segundo vi un destello frío en sus ojos. Hasta hoy he mantenido esto en secreto. Pero la verdad es que el verdadero padre de Matt es... Alguien en la habitación dejó escapar un grito ahogado y agudo. El hombre que murió hace 2 meses, mi cuñado, Tim, el esposo de Heather. Él es el verdadero padre de Matt. Todo sonido en la sala de estar desapareció. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. De repente la mirada de todos se volvió hacia mí, atravesándome con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Qué está diciendo? ¿Tim? Mi mente se quedó completamente en blanco. No podía procesar nada de eso, pero Jenny siguió hablando, su voz se volvió fría y aguda, nada como el tono dulce de antes. Como único hijo de Tim, Matt tiene derecho legítimo a su herencia. De los $250,000 que dejó. La mitad de eso y la casa en la que vive Heather actualmente deberían ir a este niño. Sentí que el mundo se retorcía a mi alrededor. La realidad se deformaba en cámara lenta. Las palabras de Jenny se filtraron en mi corazón como veneno. Cada sílaba llevaba más malicia que la anterior. ¿Era esto una broma de mal gusto? ¿O todavía estaba atrapada en la pesadilla de perder a mi esposo, incapaz de despertar? Sus palabras atravesaron el aire alegre de la fiesta como fragmentos de vidrio. A nuestro alrededor, los invitados susurraban nerviosamente sin saber cómo reaccionar. Algunos parecían comprensivos, pero la mayoría estaban curiosos, sus miradas pinchando mi piel como agujas. De alguna manera, logré mover mis piernas inestables hacia adelante, parándome frente a Jenny. Esto debe ser algún tipo de error, Jenny. Tim nunca haría algo así. Mi voz era tan pequeña y temblorosa que casi no la reconocí como mía. Pero Jenny ni siquiera se inmutó. Me dedicó una sonrisa, mitad triunfante, mitad compasiva, luego sacó su teléfono de su bolso. Error. No te culpo por pensar eso. Realmente nunca conociste a Tim, ¿verdad? Desbloqueó su pantalla con facilidad practicada y me lanzó el teléfono a la cara. ¿Todavía puedes decir lo mismo después de ver esto? Era una fotografía. Un restaurante junto al mar que reconocí al instante. Pero sentada junto a Tim, inclinándose cerca y sonriendo de oreja a oreja, estaba Jenny, no yo. De repente sentí como si mi corazón hubiera sido arrojado a agua helada. ¿Desde cuándo? Desde el verano antepasado. Ese fin de semana, me dijiste que estarías de viaje de negocios y me pediste que cuidara tu casa. Jenny comenzó a pasar las fotos, casi disfrutándolo. Aparecieron más y más recuerdos secretos. Una foto de los dos besándose en lo que parecía una suite de hotel de lujo. Jenny acurrucada durmiendo en el coche de Tim. Y lo peor de todo, una serie de mensajes privados. No puedo seguir mintiéndole a Heather por más tiempo. Jenny, eres la única a la que amo. ¿Cuándo le vas a decir la verdad? Te juro que lo haré antes de que nazca el bebé. Quiero empezar una nueva vida contigo y nuestro hijo. Cada palabra se grabó en mi cerebro. Mientras tanto, yo había estado sufriendo tratamientos de infertilidad. Él había estado planeando una nueva familia con mi propia hermana justo debajo de mis narices. En ese momento todo en lo que creía el amor, la bondad, todos los recuerdos felices de mi matrimonio, se retorcieron en algo feo. Nada más que una sucia mentira. No, todo esto es mentira. Aferrándome a una última esperanza, me volví desesperadamente hacia mis padres que estaban cerca. Mamá, papá, digan algo. Jenny ha perdido la cabeza. Pero ninguno de los dos intentó detenerla. En cambio, ambos miraron hacia otro lado, con la vergüenza escrita en sus rostros. Su silencio lo decía todo. ¿Ustedes sabían? A mi pregunta, mi madre abrió la boca vacilante. Heather, nosotros solo. ¿Desde cuándo? Al sonido de mi voz baja, mi padre finalmente habló sonando resignado y pesado. Jenny nos lo contó unos 7 meses antes del accidente. 7 meses. Las palabras se sintieron como si algo dentro de mí finalmente se hubiera roto. Todo este tiempo lo habían sabido todo.
Mientras fingían compadecerme escuchando mis historias en las cenas familiares, todos habían sido parte de esta traición cruel y calculada a mis espaldas. No había una sola persona en esta habitación que estuviera verdaderamente de mi lado. Ni una persona que realmente me amara. Ni ahora, ni nunca. Me encontré incapaz de decir otra palabra. Simplemente di un paso lento e inestable hacia atrás, grabando los rostros de estos traidores en mi memoria. Luego me di la vuelta y huí de ese lugar, lejos de todos los que alguna vez me habían traicionado. Oí a mi madre llamar mi nombre detrás de mí, pero nunca miré hacia atrás. No tengo memoria de cómo logré llegar a casa desde esa fiesta infernal. Todo lo que puedo recordar es la forma en que mis manos temblaban de ira y desesperación mientras agarraba el volante. De vuelta en casa, era solo una cáscara de mí misma. Fotos de Tim y yo riendo juntos. Su taza favorita, la ropa todavía colgando en su armario. Cada pequeña reliquia de nuestra felicidad ahora se sentía como un accesorio cruel, burlándose de mí en cada rincón de la casa. Me derrumbé en el sofá, y miré el techo durante horas. No salieron lágrimas. Se sentía como si el dolor mismo hubiera sido arrastrado, tan abrumado por el shock de la traición. En cambio sentí que algo frío y duro comenzaba a tomar forma en lo profundo de mí. Era ira. Unos días después, tal como esperaba, recibí un sobre grueso de Jenny. Era de un abogado. Documentos legales oficiales que exigían formalmente una división del patrimonio de Tim. Dentro un inventario meticulosamente detallado de los bienes de Tim explicaba en fríos términos legales que Matt tenía derecho a la mitad de todo. Mi teléfono sonaba sin cesar con llamadas y mensajes de mi familia. Mi padre suplicando, Heather, por favor, déjanos explicarte. Mi madre tratando de justificar, no hagas una escena. Hazlo por el niño. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Bloqueé todos los números. En mi corazón, ya había cortado todos los lazos con ellos. No había forma de que cediera y dejara que se salieran con la suya con lo que Tim dejó atrás. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de mi dignidad. Abrí mis contactos y busqué el nombre de alguien que me había presentado un amigo de la universidad, un abogado de primer nivel especializado en derecho de sucesiones. Después de unos pocos tonos, una voz masculina tranquila respondió. Oficinas legales de Kevin Smith. ¿En qué puedo ayudarle? Con los labios temblorosos comencé a hablar. Mi nombre es Heather. Estoy a punto de ser arrastrada a una batalla legal por la herencia de mi esposo contra mi propia hermana. Kevin escuchó mi historia dispersa hasta el final sin interrumpir una sola vez. Y cuando terminé dijo con firmeza, Heather, sé que esto debe ser increíblemente difícil. Pero no estás sola. Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte. En el momento en que escuché esas palabras, fue como si una tenue luz cálida atravesara el hielo alrededor de mi corazón. Sí, lucharé. Incluso si todo el mundo se vuelve en mi contra, nunca renunciaré a mi propia vida. Mi contraataque había comenzado, pero la primera reunión con Kevin puso a prueba los límites de mi resolución. Copias de todas las pruebas que el lado de Jenny había reunido estaban esparcidas sobre la pesada mesa de conferencias. Para ser completamente honesto, la situación no se ve bien, dijo Kevin con calma. Las fotos, los registros de mensajes y sobre todo, el hecho de que sus padres respaldan la afirmación de Jenny. Con todo esto hay una alta probabilidad de que el tribunal simpatice con Jenny y su hijo. Ya lo sabía, escucharlo de nuevo de un experto hizo que la verdad golpeara aún más fuerte abrumándome. ¿Realmente podría ganar? ¿Era esta lucha solo una lucha desesperada y sin esperanza? La duda se deslizó como una niebla negra, sofocando lentamente mi confianza. Esa noche, mientras estaba hundida en el sofá, sin mirar nada, mi teléfono vibró suavemente. En la pantalla estaba mi suegra Gwen. Le había contado sobre la reunión de hoy. Después de la fiesta fue Gwen, no mis propios padres, quien vino corriendo y me abrazó. Incluso cuando Tim estaba vivo, ella y yo habíamos podido hablar de cualquier cosa como si fuéramos madre e hija de verdad. Pero ahora, casi tenía miedo de sentir su amabilidad, sabiendo que podría decepcionarla. Después de unos tonos, me armé de valor y contesté, mi voz apenas un susurro.
Hola, Heather. Soy yo. ¿Estás bien? Estaba preocupada por cómo fue tu reunión hoy. Su voz cálida y cariñosa al otro lado era la misma de siempre. Y en ese momento, todo lo que había estado reprimiendo amenazó con desbordarse. Lo siento. La situación es lo peor que puede ser. El abogado dice que las pruebas que Jenny preparó son demasiado fuertes. Incluso mis propios padres respaldan sus mentiras. Dice que apenas tengo posibilidades de ganar. Pude oír a Gwen jadear al otro lado de la línea mientras escuchaba mi voz temblorosa. Después de unos segundos de silencio, habló con una determinación tranquila y férrea que no se parecía en nada a la de antes. Heather, escúchame. Esto no ha terminado. Absolutamente no. La fuerza en sus palabras me dejó momentáneamente atónita. Pero la evidencia. Si es evidencia lo que necesitas, nosotros también la tenemos. Hay una verdad innegable que puede anular todas las mentiras de Jenny desde la base. Hizo una pausa por un momento. Es algo que le prometí a Tim que me llevaría a la tumba para proteger su honor. Lo he guardado para mí todos estos años, pero este no es el momento de dudar. El verdadero honor de Tim está en proteger la felicidad que compartieron. Heather, ¿podemos vernos mañana? Hay algo que tengo que darte y hay una verdad que necesito contarte en persona. Pude sentir su seriedad incluso a través del teléfono, y todo lo que pude hacer fue asentir débilmente. Al día siguiente acordamos reunirnos en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Llegué primero nerviosa, bebiendo café para calmar mi garganta seca mientras esperaba. Unos minutos más tarde entró Gwen. Se sentó en silencio frente a mí, su expresión llena de dolor mientras me miraba. Gracias por venir. Primero, necesito que creas esto. Tim nunca te traicionó. Esas palabras me golpearon como un maremoto. Gina, su hermana, me llamó llorando después de enterarse de lo que pasó en la fiesta. Estaba desconsolada por tener que romper una promesa que le hizo a Tim. Pero dijo, si es para proteger el honor de mi hermano y a Heather, entonces no tengo otra opción. Así que me lo contó todo. Gwen lenta y cuidadosamente relató lo que su hija le había contado. Unos 6 meses antes del accidente, Tim acudió a su hermana Gina, desesperado por un consejo. Le dijo que tu hermana Jenny lo había estado persiguiendo sin descanso. Al principio trató de rechazarla amablemente, pero su comportamiento se intensificó. Incluso se presentó en su trabajo. No, Tim te amaba demasiado como para querer que te enteraras. Le dijo a Gina, Heather es sensible. No puedo dejar que sufra por un drama familiar. Así que le pidió que lo mantuviera en secreto. Todas esas fotos y mensajes que Jenny mostró en la fiesta. Fueron todas fabricaciones maliciosas creadas solo por ella. Gwen me miró directamente a los ojos. Luego de su bolso de cuero, sacó un sobre marrón ligeramente gastado y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios expedientes médicos con el nombre de un hospital general local. En el momento en que leí los términos médicos técnicos, me quedé sin palabras. Diagnóstico: azoospermia, infertilidad masculina, probabilidad de concepción natural casi nula. Sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. Gwen explicó. Cuando era estudiante, Tim tuvo un accidente de coche. Sobrevivió, pero después el médico encontró una anomalía en uno de sus testículos. Pruebas posteriores revelaron que era infértil. Las únicas personas que lo supieron fueron yo y Gina, a quien Tim se lo contó él mismo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, imparables. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio porque el amor en el que creía nunca había sido manchado. Mi esposo nunca me había traicionado. Incluso mientras sufría como hombre, guardó ese secreto con su hermana, luchando solo con la carga para poder protegerme. Un nuevo sentimiento se apoderó de mi corazón. Una resolución tranquila e inquebrantable, más dura y fuerte que la ira. Esto ya no era solo una lucha por mi propia dignidad. Ahora, estaba luchando para proteger el honor del hombre que amaba y la verdad de nuestro matrimonio, junto con su familia. Con esto podría anular por completo la mentira impecable que Jenny había creado.
Era la única pieza de evidencia absoluta e innegable. Agarré los expedientes médicos con fuerza. El aire en la sala del tribunal era frío y tenso. En la galería, parientes de la fiesta y curiosos susurraban, sus ojos clavados en mí. Todo lo que podía hacer era mirar al frente, agarrando fuertemente la mano de Kevin a mi lado. En el estrado de los testigos, Jenny interpretó a la heroína trágica. Un vestido negro liso, apenas maquillaje. Con alguna lágrima ocasional y voz temblorosa, contó su historia de amor prohibido con Tim como si fuera la verdad del Evangelio. Realmente nos amábamos, pero no podíamos soportar herir a mi hermana, así que lo mantuvimos en secreto. Mis padres subieron al estrado a continuación, respaldando perfectamente las mentiras de Jenny. Mi madre lloró mientras describía su lucha con la relación. Mi padre testificó gravemente que Tim realmente estaba esperando el nacimiento de Matt. Su historia era hermética, e incluso el rostro del juez parecía suavizarse con simpatía por Jenny. Incluso podía oír sollozos silenciosos desde la galería. Se sentía como si estuviera siendo sofocada lentamente, atrapada en una red ineludible de malicia. Los testigos de Jenny terminaron y la sala del tribunal se quedó en silencio. Kevin se levantó en silencio. Su señoría, en este momento la defensa quisiera presentar una prueba decisiva. Entregó copias de los expedientes médicos que Gwen le había dado al juez y al abogado de Jenny. La sala del tribunal zumbó con susurros mientras el abogado de Jenny miraba los documentos, con el ceño profundamente fruncido. ¿Qué es esto? Estos son los resultados de las pruebas de cuando el difunto Tim tuvo un accidente de coche como estudiante. Como se indica claramente, era incapaz de engendrar hijos desde ese momento. Toda la sala del tribunal se quedó en silencio absoluto. Por primera vez, la expresión una vez confiada de Jenny se congeló. Eso es mentira. Es falso. Solo intentas robar la herencia de mi hijo con documentos falsificados. Jenny chilló, Kevin permaneció tranquilo. Es así. Entonces resolvamos esto con el método más fiable disponible. Hizo una pausa, luego levantó la voz para dirigirse a todo el tribunal. Solicitamos una prueba de ADN para determinar la relación biológica entre Matt y el difunto Tim. En ese instante todo el color desapareció del rostro de Jenny. Intentó forzar una sonrisa torcida. Es inútil. El cuerpo de Tim quedó tan dañado en el accidente que fue incinerado. No queda nadie para la comparación. No, respondió Kevin suavemente sacudiendo la cabeza. Sí hay. Se volvió hacia las puertas del fondo de la sala del tribunal. Nos gustaría llamar a Gwen al estrado, la madre biológica de Tim. En eso las puertas se abrieron y Gwen entró en la sala del tribunal con tranquila dignidad. Una ola de conmoción recorrió la galería. Jenny y mis padres la miraron con absoluta incredulidad. Gwen caminó directamente al estrado de los testigos y habló claramente al juez. Haré la prueba. Si Matt es realmente mi nieto, que la verdad se revele aquí y ahora. El juez miró gravemente de Gwen a Jenny, que ahora estaba pálida como un fantasma, y bajó el mazo. Solicitud concedida. Se realizará una prueba de ADN y el tribunal se reunirá una vez que los resultados estén disponibles. Jenny se derrumbó en su silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Mi madre se apresuró a apoyarla, pero ambos rostros habían perdido todo rastro de confianza. Esas 3 semanas esperando los resultados del ADN se sintieron como una eternidad. Por dentro estaba dividida entre querer desesperadamente creer en la verdad que Gwen me había dado y el miedo a lo que podría pasar si las cosas salían mal. Pero a diferencia de todas las noches sin esperanza anteriores, finalmente pude ver un destello de amanecer al final de la pesadilla. Y entonces llegó el día. Me aferré a la mano de Gwen, apenas respirando mientras el juez comenzaba a hablar. Los resultados de la prueba de ADN se leyeron en voz alta y un silencio cayó sobre la sala del tribunal. Basado en la evidencia de ADN presentada, no hay relación genética entre Matt y Gwen. Por lo tanto, se determina de manera concluyente que el difunto Tim no es el padre biológico de Matt. La voz solemne del juez resonó en la sala. Jenny se sentó allí temblando incontrolablemente, murmurando no, no una y otra vez. Mis padres a su lado parecían haberse convertido en piedra.
La elaborada red de mentiras que habían tejido juntos se desmoronó instantáneamente ante la innegable verdad de la ciencia. El tribunal falla completamente a favor de la acusada, Heather. El sonido del mazo marcó el final de esta larga pesadilla. Afuera del juzgado, el aire frío se sentía maravilloso en mis mejillas sonrojadas. Mientras respiraba hondo, mis padres se acercaron corriendo con el pánico y el arrepentimiento escritos en sus rostros. Mi madre sollozó y mi padre parecía más destrozado de lo que nunca lo había visto. Heather, por favor, perdónanos. Jenny nos engañó. ¿No podemos intentar ser una familia de nuevo? Lamentamos mucho todo. Pero sus palabras no dejaron rastro en mi corazón. Los miré a ambos a los ojos y les dije en voz baja pero firme, perdonarlos. Es demasiado tarde para eso. Esto no es un simple error que puedan desechar como si hubieran sido engañados. Incluso mientras yo sufría tratamientos de infertilidad, incluso mientras me derrumbaba en el funeral de Tim, ustedes estuvieron a mi lado fingiendo ser padres cariñosos, sabiendo toda la verdad. Sus disculpas no son para mí. Solo quieren escapar de su propia culpa por su propio bien. La familia que una vez anhelé ya no existe. Justo allí, frente a ellos, saqué mi teléfono y borré sus números sin una pizca de vacilación. Y juré que nunca volvería a mirar atrás. Me di la vuelta y me alejé. Al otro lado de la calle, Gwen se apoyaba en su coche esperándome en silencio. En el momento en que vio mi rostro, preguntó en voz baja, ¿estás bien? Ante esa suave pregunta, toda la tensión dentro de mí finalmente se derritió. Por primera vez en meses, sentí una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. Sí, estoy bien, Gwen, o más bien, lo estaré de ahora en adelante. Mientras subíamos al coche, finalmente saqué a relucir algo que había estado en mi mente. Ese apartamento en la ciudad que Tim dejó. Hay demasiados recuerdos dolorosos para mí allí. Simplemente no puedo vivir más en él. Si no es mucha molestia, me gustaría que lo tuvieras. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par en estado de shock. Oh, Heather, nunca podría aceptar algo así. Por favor, tómalo. Me ayudaste a recuperar mi vida. Esto no es solo un agradecimiento. Es el primer regalo que doy por mi propia elección a la nueva familia que encontré. Se quedó sin palabras, la emoción brillando en sus ojos. Suavemente extendió la mano y apretó la mía. Gracias. Nunca he tenido una hija propia. Pensar que finalmente ganaría una tan maravillosa. Justo al final. Ha pasado medio año desde entonces. He vuelto a trabajar y me estoy dedicando a un nuevo y emocionante proyecto. Los fines de semana, Gwen y yo nos reunimos para cenar o visitamos museos de arte juntas. Las historias honestas que comparte sobre la infancia de Tim de alguna manera me traen paz. He recibido varias cartas de disculpa de Jenny y mis padres, pero las tiro sin abrir ni una sola. A veces me veo reflejada en el espejo y me sorprende la mujer que veo allí. No es la persona que solía ser. Ya no es la mujer rota aplastada por el dolor, ni la viuda temblando de rabia. La vida realmente es extraña. Justo cuando pensé que había perdido a mi familia para siempre, encontré una nueva de la manera más inesperada. Esta no era la vida que había planeado. Pero tal vez, solo tal vez, aquí es exactamente donde siempre debí estar.